Gracias, señor juez, por la palabra. Con la respectiva venia que usted se merece, señor juez, señores miembros de este Tribunal de Garantías Penales con sede en la ciudad de Guayaquil, señor fiscal acusador, estimados colegas y demás personas que nos acompañan en esta sala, reciban todos ustedes un cordial saludo. Quien se dirige a ustedes es el abogado Diego Armando Orellana, en calidad de abogado defensor del señor O.J. Simpson. Ante ustedes, con la debida consideración, tengo a bien exponerle los hechos tal como acontecieron, los mismos que serán debidamente acreditados en esta audiencia. Para lo cual voy a proceder con la narración de los hechos de aquel día. El día 30 de junio del 2021 a las 2:45, en la ciudadela Guayacanes, para ser más específico en la residencia de la señorita Muñoz, yacían dos cuerpos sin vida, los cuales respondían a los nombres de Alejandra Muñoz y Juan Cercados, de 33 y 40 años respectivamente. En el lugar de los hechos, presuntamente, encontraron pruebas que permitirán a las autoridades identificar al autor de aquel macabro suceso. Dichas pruebas, señor juez, el cual menciono, las mismas que constan en el parte policial, son un resto de sangre, un guante y una gorra que contenían sangre, huellas de zapato. Como es normal, su señoría, mi defendido, encabezará la lista de sospechosos por ser el esposo de la hoy occisa. Pero en base a pruebas, señor juez y señores del tribunal de la sala, demostraré la inocencia de mi defendido. Para lo cual voy a proceder con la narración de los hechos. A las 5 a.m. los detectives asignados, tal como consta en el parte policial, interrumpieron la escena del crimen sin autorización alguna, ya sea autorización de la propietaria del bien inmueble o autorización de las autoridades superiores, para lo cual dejo por asentado, señor juez, que puede haber sido adulterada la escena del crimen. A su vez, después del presunto de la presunta revisión de la escena del crimen, los detectives que acudieron a este llamado proceden a llamar a mi defendido y a comunicarle dicho suceso, para lo cual mi defendido, el señor O.J. Simpson, procede a colaborar con todo lo solicitado por las autoridades, ya sea esto, acudir a un interrogatorio, a su vez someterse a una prueba de sangre para poder colaborar con las autoridades del caso. Narrando los acontecimientos, a las 7:10 procede el médico forense a acudir a la escena del crimen y a tomar pruebas que nos permitirán identificar al posible autor. Después de los estudios realizados de la prueba de ADN, de los cuales a su vez mi cliente facilitó a las autoridades su sangre para que puedan hacer una comparación entre la sangre de la escena del crimen y la de mi defendido, determinan que mi defendido, el señor O.J. Simpson, pasa de primer sospechoso a presunto culpable. Producto de esto, mi cliente se sumerge en un estado de pánico que provoca que te tome decisiones no acertadas. No obstante, son decisiones que determinan la culpabilidad, sino más bien decisiones productos del pánico. No sin antes recalcar, señor juez y señores del tribunal, que las mismas decisiones son en base a los tiempos que vivimos, tiempos en donde predomina el racismo. Para lo cual voy a traer a colación que uno de los detectives que acudió a la escena del crimen, y como lo mencioné anteriormente, acudió y entró a la escena del crimen sin autorización alguna, y es el señor Furman, aquel señor que tiene antecedentes de racismo, por lo cual
mi cliente llevó a tomar decisiones en la cual fueron producto de su pánico. Para lo cual, su señoría, voy a llamar al estrado a ser sometido a un interrogatorio al señor Furman.